Señor, aleluya. Y así vamos a dar lugar a mi hermano que prosigue. Viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no esté sellado, Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Que no esté sellado, aquí se va a quedar. Mi alma volará, al son de las trompetas. Mi alma volará, al son de las trompetas. Mi alma volará. Cruzando el valle voy para llegar allá a la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Podemos decir que Dios bendiga a nuestra hermana Brisa, que Dios le bendiga. Bueno, pues vamos a terminar de cantar este canto, ¿verdad? Es bonito este canto. Dice que cruzando el valle vamos. ¿Para dónde? Para llegar al lugar donde el Señor nos ha prometido que podamos estar si le somos fieles, ¿verdad? Dice el canto: cruzando el valle voy para llegar allá a la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Allá no habrá dolor ni llanto para mí. Mis cantos le dirán que soy feliz con mi Jesús. Otra vez. Cruzando el valle voy para llegar allá a la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Allá no habrá dolor ni llanto para mí. Mis cantos le dirán que soy feliz con mi Jesús. Oramos. Padre Santo, muchas gracias, Señor mío, porque nos permites estar delante de tu presencia, Padre. Te agradecemos infinitamente, Señor, lo que tú haces por nosotros. Muchas gracias, Señor, que hoy has permitido que tus hijos, tus hijas, Señor, hayan venido a tu casa para poder escuchar tu palabra, para adorarte, Señor. Qué bueno que aquellas mujeres valientes, Señor, nos dieron ejemplo, Señor mío, de poder ir temprano. Señor, que también nosotros tengamos ese deseo, Señor, ese deseo ferviente de buscarte, Señor. Oh Padre Santo, ten misericordia y ayúdanos, Señor mío, de esta manera buscarte, Señor, temprano, Dios mío, buscar tu presencia, Señor, adorarte, Dios mío. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú tienes misericordia y compasión de nosotros y nos ayudas, Señor. Gracias te damos, Padre,
En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, la honra y la gloria, mi Dios. En tu nombre nos ponemos, Señor, en tus manos. En tu nombre venimos. En tu nombre hablaremos, Señor. Tú serás por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a invitarles que podamos buscar en San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 del versículo 1 hasta el 7. Gloria a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Bueno, le damos lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Siéntense, hermanos, hermanas. Hace ratito que hacíamos la reflexión del tercer día, del viernes que lo bajan, lo sepultan, hasta las 6 de la tarde, del viernes para el sábado, porque lo crucificaron a las 9, según nos habla Marcos 15:25, el viernes a la hora tercera, 9 de la mañana. De 9 a 12 es la hora sexta, de 12 a 3 es la hora novena. En el transcurso de esas horas hubo tinieblas. Entonces el viernes hasta las 6 de la tarde es un día. El sábado, ya que ellos comienzan su día a las 6 de la tarde, y hasta las 6 de la tarde del sábado es el siguiente día, segundo día. Del sábado de las 6 de la tarde comienza ya el tercer día, pero ese es ya el primer día de la semana, el tercer día que el Señor había pasado ya en la tumba. Y ese tercer día, que es ya el primer día de la semana, que es lo que le llaman domingo, dice que muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Por lo regular, ¿verdad? A lo mejor quizás se dice que el sexo femenino es el sexo débil, pero quienes estuvieron presentes cuando crucificaron al Señor, mujeres fueron. Quienes van temprano, quizá alguien pueda decir: es que no voy temprano porque no hay nadie que me acompañe y va a tener miedo,
O no fui porque no hubo con quién ir. Tuvo miedo. ¿Y estas mujeres? ¿Será que alguna diría, no porque me va a pasar algo, no porque tengo miedo? No, nada de esto, ¿verdad? Y dice que vinieron muy de mañana. Ahora, que fueran al panteón como a las 3 de la mañana, como a las 5 de la mañana. A la mayoría le daría miedo, ¿verdad? Más si por ahí algún atrevido, alguien así las empieza a espantar, comienza a hablarle o a aullar o cualquier cosa, pues más todavía, ¿verdad? Pero estas mujeres no tuvieron miedo, fíjese. Dice que ellas se levantaron y fueron, velarían. Quién sabe cómo estaría. La cuestión es que dice que trajeron especias aromáticas. Es de suponerse que ellas pensaron que el cuerpo del Señor Jesús se iba a poner putrefacto, iba a comenzar a oler mal. Y como era su maestro, era su raboni, entonces lo primero que pensaron es, vamos a poner esto para que no huela feo, para que huela bien. Pero nunca se acordaron que había dicho que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo las mujeres. No se dice que algún varón haya estado aquí, sino que mujeres valientes, intrépidas, mujeres con decisión, ¿verdad? Y estas fueron las que se acercaron al sepulcro, pero hallaron removida la piedra. Yo analizando, ¿verdad? Dice que fueron aquellos hombres a pedir una guardia y se las concedieron, pero para que esta guardia haya ido, tuvieron que sellar el sepulcro y nadie se podía atrever a violar los sellos que tenían porque eran de los romanos. Y esto era un castigo que tenía que hacerse al que lo hiciese. ¿A quién iban a castigar? ¿A quién iban a demandar de esto, verdad? ¿Quién era el culpable? Porque dice que cuando ellas llegaron, hallaron removida la piedra. Aproximadamente, ¿cuánto pesaba? Dice Abner. Los historiadores hacen ver que el sepulcro, más o menos, quizá como de 1,80 de alto, 1,20, 1,50 de ancho. Entonces, una piedra circular era la que habían puesto, pero no era fácilmente moverla. Y es más, con los sellos puestos, no era así de que quítalos y ya no pasa nada. Pero cuando ellas llegan, ellas no pudieron remover la piedra. El Señor, ¿verdad?, había resucitado. Los ángeles dieron testimonio. Así es que cuando ellas entraron, hallaron que la piedra estaba removida del sepulcro. Y lo primero es buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo encontraron. Cuando no llegaban al sepulcro, es de suponerse que iban con tristeza todavía. Era una caminata. ¿Qué será? ¿Cómo iban? Yo siempre que leo, me gusta como que yo me meto a esos pasajes, ¿no? Y comienzo a identificar a estas mujeres que van, quizá ni cruzan palabra entre ellas. Ahí van caminando
pero tristes, van caminando pensativas. Y si en caso dado esbozaban alguna palabra, quizás lo primero que hubiesen dicho, ¿verdad? No creemos que esté muerto, no pensamos que que esto fuera a suceder, en fin, ¿verdad? Entonces es como una tristeza que embarga a ellas, pero cuando llegan dice que se quedan perplejas, se quedan como atónitas. Bueno, si venimos a buscar al que estaba en el sepulcro y no está, vamos a suponer que entramos aquí al templo, ¿no? Vienen las hermanas, viene Abner también a orar temprano y no encuentra ninguna de las bancas puestas aquí. Lo primero es de que ¿qué ha pasado, verdad? Ya comienzan a llegar los demás que llegan temprano. ¿Qué pasó, Abner? Cuando llegaste, ¿estaban las bancas? No, no estaban las bancas. Hermana Getru ya llegó y ve, ¿qué pasó con las bancas? Se queda uno como que, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha pasado, no? Y pues esto que no estén nos preocupa y comenzamos a preguntar, pero estas mujeres llegan al sepulcro y descubren que no está el Señor Jesús. No está. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Es un descubrimiento maravilloso para ellas. Aunque todavía no lo entienden, aunque todavía no pueden llegar a saber qué ha pasado, ¿verdad? Porque dice que ellas se quedaron perplejas por el acontecimiento, por lo que ellas vieron, por el descubrimiento que hicieron, por lo que llegaron y vieron y no está. Entonces se quedan, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha pasado? No se habrán dado cuenta cuando ellas llegaron y entraron que estaban dos varones con vestiduras resplandecientes, hasta que estando ellas allí, dice que ellos se pararon junto a ellas. Todavía un asombro más, todavía, ¿verdad? Tras un acontecimiento, otro. ¿Y qué es lo que ellos le dicen, verdad? Porque quizá se sorprendieron y se quedaron mudas, no supieron qué decir. Y ellos son los que le dicen: ¿qué buscan, mujeres? ¿Qué les ha traído a ustedes por acá, verdad? ¿Qué buscáis entre los muertos? Al que quieren ustedes venir a ponerles estas especias aromáticas, no está muerto, él vive. Fíjese que después de todo esto, es una caminata, es un andar triste. Pero después que le han dicho, ¿verdad? No está muerto, vive. Ya no es un regreso triste, sino que es un regreso dichoso, maravilloso, espléndido, con alegría. Ya no es la ida de tristeza, sino es el regreso que vienen contentas, ¿verdad? Porque traen una respuesta maravillosa. Entonces quisiera, ¿verdad?, que ponerle hacia esta parte, ¿verdad?, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellas vienen a entregar palabras maravillosas, ¿verdad? Porque lo que fue en la cruz fue triste verlo, pero fue de intercesión, fue de súplica, fue de oración hacia nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora estas mujeres, ¿verdad?, reciben una noticia agradable, ¿verdad? Una noticia que no
estaban quizá ellas esperando, sino que cuando le dicen no está aquí, sino que ha resucitado, acuérdense que Él ya se los había dicho, pero quizá a ustedes se les olvidó momentáneamente, pero qué bueno que vinieron y lo están constatando para que se den cuenta que Él ya no está aquí en la tumba. Él vive y va delante de ustedes. No se dieron cuenta quizá cuando ustedes venían y Él iba y va delante de ustedes ya ahorita en este momento, ¿verdad? Así es que en ese recordatorio que les hace los ángeles, estos dos, ¿verdad? A ellas, quizá, ¿verdad? De veras que esto nos los había dicho, que iba a resucitar, porque en el versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. No se quedan allí, no se quedaron en ese momento, se devuelven, se regresan y ahora van a dar buenas nuevas de alegría, buenas nuevas de gozo, buenas nuevas maravillosas, buenas nuevas que los demás tampoco esperaban, aun cuando ya lo habían sabido, ¿verdad? ¿Y quiénes eran estas mujeres? María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Por lo regular, en estos países, la mujer no tiene credibilidad. Y todavía en algunos de ellos, la mujer todavía es comparada como nada. Así es que lo que ellas dijesen no tenía un valor, porque necesariamente tendría que haber un varón para que ellas fuese creído. Si ellas lo decían solas, no era creíble, que era lo acostumbrado. Si llamaban a una mujer para dar testimonio de algo, era como nada. Pero fíjese, el testimonio que les habían dado los ángeles a ella era más que suficiente, porque es de suponerse, es de entenderse que al ver en ellas el gozo, la alegría, habían demudado su cara, ya no era la de tristeza, ya era diferente. Esto pudieron ver también los apóstoles cuando ellas le dieron testimonio, ¿verdad? Pero con todo esto, dice que a ellos les pareció locura. A ellos les pareció como que no era creíble. Estas palabras que ellas les decían, ¿será que ellas están diciendo la verdad? ¿No será que se les apareció a ellas un personaje parecido a Jesús? ¿O será que tuvieron visión? Esto es lo que ellos pensaron, porque es una locura, ¿verdad, hermana Linaí? Es una locura lo que están diciendo estas mujeres, como que no. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Dice que levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dijo Tomás, hasta que no lo vea, no lo creeré. Hasta que no meta mi mano, mi dedo, hasta que estos ojos no lo vean. Prácticamente era lo que Pedro había
dicho con lo que hizo, ¿verdad? Que fue y corrió. Ahora fíjese, ¿qué es lo que acontece con todo esto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, verdad? El Señor tendría que probar lo que Él les había dicho a sus discípulos. Y entonces aquí comienzan las apariciones a ciertos grupos, a ciertos discípulos, a ciertos hermanos, ¿verdad? A ver, Josmar, Juan 20, del 11 al 17, por favor. Juan 11, 20, del 11 al 17. Hermano Oscar, dé el micrófono, por favor, el inalámbrico, por favor. Juan capítulo 20, del versículo 11 hasta el 17. Gloria a Dios. Aleluya. Alabe a Dios, hermano, hermana. Aleluya, gloria. Dice así la palabra del Señor. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor se le aparece a María, dando una muestra que no estaba muerto. Y nuevamente ella está llorando, está con tristeza. Pero el Señor se le aparece a ella. Nos damos cuenta que el Señor ha resucitado. Y aquí se le aparece a esta mujer, ¿verdad? Mateo 28, del 8 al 10. A la hermana Maritza, por favor. Mateo 28, del 8 al 10. Mateo 28, del 8 al 10. Así dice del nombre del Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y les adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Gloria a Dios. Se les apareció a ellas. Y fíjese, primero ellas con temor, dice, y después dice, y gran gozo.
Así es que ya no es de tristeza, llegaron con tristeza, pero al saber que el Señor está vivo, entonces ellas les produce gozo, alegría, y a más de esto, ellas serán las que van a ir a dar el mensaje que el Señor quiere que den. Es lo mismo que hoy, cuando estábamos en el mundo, embargaba nuestro ser la tristeza, pero hoy que conocemos al Señor, esa tristeza nos la ha cambiado en gozo, en alegría. Y entonces hoy nos dice que debemos proclamar su evangelio, lo que Él quiere que nosotros demos y que los demás conozcan que Él vive, conozcan y sepan que Él no está colgado en un madero. Así es que fíjese, esto todavía sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Se volvieron estas mujeres después de estar en la tumba, después de ir a la tumba y conocer y saber que Él se les había aparecido, ¿verdad? Y entonces le dice: vayan y cuéntenselos a mis hermanos. Nos podemos acordar con los pasajes que ya nosotros hemos leído con anterioridad. Sanaba a enfermos y les decía: no lo publiquen, no lo hagan. Pero hoy no le dice esto a estas mujeres, ¿verdad? Vayan y cuéntenlo, vayan y publíquenlo, vayan y díganlo. Y fíjese, era a saber que el Señor Jesucristo no estaba en la tumba, sino que había resucitado, ¿verdad? Lucas 24, 34, la hermana Maricruz, por favor. Lucas 24, 34. San Lucas 24, 34. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Así es que otra aparición más. ¿A quién? A Pedro. Se le ha aparecido. Así es que hoy también el Señor se nos ha aparecido. Porque usted está aquí no por una casualidad, sino porque Dios le envió a su Hijo unigénito y usted le ha conocido, y por eso es que está y viene. Por eso quiere gozarse, quiere sentir el gozo de que saber de que el Señor está vivo, ¿verdad? Que no está crucificado, sino que Él vive y reina y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Así es que nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Ahora fíjese, leíamos hace rato también acerca de aquellos discípulos, ¿verdad?, que iban hacia Emaús, y dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y fíjese: ¿y por qué estáis tristes? La cara la puede uno conocer cuando alguien está alegre y cuando alguien está triste. Y cuando alguien está triste, uno también demuda su cara, ¿verdad? Y se pone uno serio, porque aquella le embarga una tristeza y la podemos ver. El Señor Jesucristo pudo ver que estos que iban platicando estaban con cara de tristeza. ¿Por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué es lo que ha acontecido? Eso es lo que dijeron ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué a la hora que él nos hablaba, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra misma alma ardía? Porque esas palabras que él hablaba, cuando él abría las escrituras, era palabra que les estaba llegando, ¿verdad? Pero de momento sus ojos estaban velados. Cuando se dieron cuenta que era el Señor Jesús, ¡zas!, desapareció de su vista, ¿verdad? Así es que, hermano, hermana, el Señor vive y el Señor está con nosotros, ¿verdad? Es algo que fue para ellos inolvidable. Para estas mujeres fue inolvidable, porque afirmaban con toda seguridad que él vivía. Y cuando se empezó a manifestar, cuando él comenzó a llegar a ellos, ¿verdad?, no hubo momentos para que pudiesen ellos dudar. No hubo, ¿verdad? Fíjese, Jesús se aparece a sus discípulos y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, sus llagas, sus heridas. Tenían que constatar, ¿verdad? Hoy nosotros, por medio de lo que él se ha manifestado a nosotros, podemos saber que él vive. No lo podemos ver con estos ojos terrenales, pero lo sentimos. Cuando le clamamos y nos responde, sabemos que él está allí, ¿verdad? Y cuando se ha ido un ser, se ha adelantado un ser, nosotros sabemos que él se lo ha llevado, ¿verdad? Que está con él y que un día, si somos fieles al Señor, también podremos estar allí, ¿verdad?
y vamos a poder conocer y ver. Hoy el Señor todavía se manifiesta en nuestras vidas. Hoy todavía el Señor se le muestra a alguno, a alguna, ¿verdad? Gracias a Dios porque en su manifestación no verlo, pero sí oírlo, ¿verdad? Algunos quizá dirán que hoy ya no nos puede hablar con voz audible, solamente con su palabra. Es cierto que nos habla con su palabra, pero gracias a Dios yo tengo la experiencia de poder haber oído cuando estaba yo en una situación muy deprimente, muy fuerte a mi vida, a mi familia, ¿verdad? Y yo escuché con voz audible, no es que se haya puesto a platicar ni a decirme X, Y o Z, no. Yo escuché simplemente, ¿verdad?, a la primera, y como era una casa grande que teníamos en ese tiempo, trajimos a vivir a mi cuñado, hermano de mi esposa. Vivía en la misma casa porque teníamos una casa muy grande y había espacio. Y cuando yo escuché la voz, vi a mi esposa, a mis hijas estaban durmiendo, mis hijas estaban pequeñas todavía. Fui a ver a mi cuñado, a mi concuña, y estaban durmiendo. Y entonces, pues quizá, como dice, pensé que era una voz que me estaba, pues así como confortando, ¿no? Y me volví a hincar a orar. Recuerdo que era una casa que teníamos con una ventana hacia la calle, y volví a hincarme a orar. Quizá eran como 2, 3 de la mañana. Y yo recuerdo nuevamente que esa voz me habló. Y yo escuché que me dijo: no te dejaré ni te desampararé. Fue lo único que me dijo. Esas 2 veces lo escuché. Después de eso me confortó. Después de eso los problemas fueron como pasando, ¿verdad? Sí es cierto que se tardó ese problema que tenía, pero me confortó bastante el poder haber escuchado. No solamente la palabra, sino cuando uno necesita, cuando uno le clama, el Señor está ahí para confortar nuestra vida. ¿Cómo harían estos hombres y estas mujeres? La mayoría nos damos cuenta que estaban tristes, pero el Señor comenzó a aparecérseles. El Señor comenzó a fortalecerlos, de manera que ellos cambiaron la tristeza. Estos caminantes de Emaús, su cara era de tristeza, porque Jesús, el profeta, Jesús, el que hacía milagros, Jesús, el que resucitaba a los muertos, nosotros pensamos que Él iba a ser nuestro Rey, que Él iba a ser lo que esperábamos. Ellos lo veían de manera terrenal, pero nos damos cuenta que el Señor les aclara muchas cuestiones que ellos desconocían, y era necesario que el Señor se apareciera a todos estos, ¿verdad? Así es que ahora nos damos cuenta también, ¿verdad? Juan 20, 19. Hermana Leti, por favor. Juan 20, 19. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. 26 al 28 ahora, por favor. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué les pasó a los discípulos después? El 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Pero antes, en el 26, ¿qué dice? El 26 dice... Juan 19 primero, por favor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dice la palabra del Señor también, mire, escuchen, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Allí en lo que lee la hermana, se les apareció y le dijo: paz a vosotros. Pero no estaba allí Tomás. Y entonces le dicen los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Qué le responde él? Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay veces viene la incredulidad, ¿verdad? Se está enfermo, se está enferma. Hay veces se le dice: el Señor te sana, el Señor te va a sanar, pero como que se pone en duda, ¿verdad? Pareciera como que no. Y entonces Tomás fue incrédulo a esto. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hijos de Dios. Y hoy sabemos que Él vive y que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. No hay corredentora, no hay Judas, no hay Carmen, no hay nada de esto. Es Cristo el que intercede por nosotros, ¿verdad? Así es que gracias a Dios porque se apareció. Y Primera de Corintios 15, el versículo 6, el hermano Oscar que nos los lea, por favor. Primera de Corintios 15, 6. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después de que se le apareció a Cefas, a Pedro, dice que se le apareció ¿a cuántos? A más de 500. A más de 500 hermanos. Hoy en día somos millones, ¿verdad? Y de la iglesia invisible que ya está con el Señor, que ellos ya lo están mirando, ¿verdad? Que ellos ya están palpando, viendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Y hoy nosotros sabemos, ¿verdad?, que ahora ya se les apareció. Ahora
ya ha estado con ellos. Partió el pan, comió un pescado, le dijo a Tomás: mete tu dedo, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino sé creyente, ¿verdad? Pero el Señor se tenía que ir, ¿verdad? Él ascendió a los cielos. Cuando esta mujer se da cuenta que es el Señor, lo quiere abrazar. Y el Señor le dice: permíteme tantito, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Todavía no había ascendido a los cielos. Todavía no había sido glorificado, ¿verdad? Pero ahora llega también el gran día. Ese gran día en el cual están todos los discípulos, están todos los que aman al Señor, están todos aquellos, ¿verdad? En ese gran día, ¿verdad? Y fíjese, Marcos 16, versículos 15 y 16. Hermana Berenice, lea Marcos 16, 15 y 16. Amén, gracias. Dice así en el nombre del Señor: y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la palabra de nuestro Dios desde el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y después dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Encargó, puso lo que debía hablar sobre cada uno de los creyentes, lo que debíamos hacer, ¿verdad? Y Él debía ascender a los cielos. Así es que ese gran día se tenía que hacer, ¿verdad? A ver, hermana Vero, Hechos 1:10, por favor. Hechos capítulo 1, el versículo 10. Así dice el nombre del Señor: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Aquí se está refiriendo, gracias hermana, se está refiriendo a qué, a la ascensión, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que dice que en esta parte se habían reunido los discípulos y le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les está dando instrucciones, les está diciendo qué es lo que van ellos a tener, qué es lo que ellos van a hacer. Pero recibiréis poder. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Murió, fue a la tumba, no se quedó, resucitó, se le apareció a muchos y ascendió a los cielos. Nos dio lo que debíamos hacer, nos dio instrucciones que era necesario, que era importante. Y después dice que ascendió a los cielos. Pero así como ascendió, así vendrá por su iglesia. Así es que hoy, hermano, hermana, tenemos que estar preparados, bien para cuando Él nos llame o bien cuando Él venga, ¿verdad? Si nos llama antes de que Él venga, que estemos preparados. Y entonces vamos a un lugar más seguro y mejor, ¿verdad? Porque aquí en esta tierra, pues estamos pensando que hemos de trabajar, ¿verdad, hermano Fernando? Hay que trabajar, ¿verdad? Yosmar, hay que trabajar, ¿verdad? Pero cuando estemos en el paraíso, si acabaron las labores terrenales, a gozarnos para siempre con el Señor, ¿verdad? Y si viene por su iglesia, pues ya nos vamos todos juntos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el problema? Para los que se queden. Pero para los que nos vayamos, será de gozo y de alegría, ¿verdad? Oremos al Señor y demos gracias a Dios por este culto que nos ha permitido hoy. Padre eterno, te agradecemos infinitamente, Señor, que hayas venido a este mundo, que hayas venido a esta tierra, que hayas bajado, Señor, y te hayas mostrado, Señor eterno, y nos des la fortaleza, nos enseñes por medio de tu palabra, que tú te apareciste, Señor, que no quedaste en la tumba, Dios mío, sino que fueron muchos los que te vieron, a más de 500 hermanos. Oh Dios mío, gracias, gracias, Señor, porque tienes, Señor eterno, misericordia, y Señor mío, tienes compasión y nos ayudas para que sepamos, Señor, que tú vives y que estás a la diestra del Padre. Señor mío, gracias por haber venido, por haber pagado mi culpa, por haber llevado en la cruz mis pecados. Señor, gracias porque tú también nos diste, Señor, promesa de recibir el Espíritu Santo. Gracias, Señor, para que santifique todavía aún más nuestra vida. Señor, que te busquemos en espíritu y en verdad. Señor, que también busquemos la santidad, porque tú eres santo, dices. Oh Dios mío, purifica nuestras vidas, santifica nuestras vidas, santifica la vida de la iglesia Maranata, de tus hijos que están aquí, Señor. Muchas gracias porque les trajiste, Señor mío, te glorificamos. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios eterno. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque sabemos que vives y que reinas para siempre y que estás a la diestra del Padre e intercedes por nosotros. Muchas gracias, Señor eterno, en esta mañana por habernos permitido este culto, haber venido, Señor eterno. Oh, Señor mío, gracias. Gracias, Señor eterno. Te damos la gloria y la honra, Dios mío. Señor mío, gracias por nuestros hermanos que estuvieron conectados viéndonos,
Bendice, Señor, a nuestra hermana Seferina Becerra. Señor eterno, ayúdale, Padre celestial. Señor mío, a nuestra hermana Genoveva Almendra, Señor, gracias. Señor, nuestro hermano Elías Bautista, Señor, que pide que nuestra hermana Iraí, Señor, que la sanes, Señor mío. Ten misericordia, Señor, para ese sangrado, Dios mío, de nuestra hermana Iraí. Señor, tú tienes poder, Señor eterno. Pon tu mano de poder, envía tu palabra, Señor, y sana, Señor eterno. Aumentanos esa fe, Señor, que creamos firmemente, Padre, que tú tienes poder para sanar, que tú eres el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos, mi Señor. Gracias, gracias por este culto, Señor, que nos permitiste, Señor, estar hoy aquí en tu presencia, Padre. Señor mío, te rogamos también que puedas bendecir, Señor eterno, al dador alegre. Señor, tú amas al dador alegre, Dios mío, aquella que ha apartado, Señor, y ha traído hoy, Señor, su ofrenda. Bendícele, Señor mío. Muchas gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú permites. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Amén y amén. Mientras se levanta la ofrenda, viene ya, mi Jesús viene ya. Cantamos y nuestro hermano pasa por sus lugares para levantar así la ofrenda. Viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad, en las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad, en las nubes mi Jesús viene ya. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no esté sellado, aquí se va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no esté sellado, aquí se va a quedar. Mi alma volará al son de las trompetas. Mi alma volará al son de las trompetas. Mi alma volará. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder a la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con él a la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con él a la nueva Jerusalén. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Oramos y somos despedidos, y nuestra hermana para leer el texto de despedida. Padre Santo, gracias, Señor, por este culto que nos permitiste, Señor mío, venir a tu casa, honrar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor. Muchas gracias. Oh Dios mío, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor.
Tu pueblo ha venido a ti, se ha rendido a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor mío. Bendice a cada uno, bendice a cada una, Señor, que se ha esforzado, se ha llenado de ti, Señor, porque desea y quiere, Señor. Por eso está aquí, Dios mío. Sigue bendiciendo sus vidas, Señor, preparando nuestra vida, Dios mío. Cuándo vendrás no lo sabemos, cuándo nos tendremos que ir tampoco lo sabemos, pero que nuestra vida esté preparada para cuando tú nos llames o cuando tú vengas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, gracias, Señor eterno, por nuestra hermana que tuvo a su cargo el culto de alabanzas. Oh Dios mío, hemos de salir, guárdanos y llévanos con bien, Señor. Nos has traído con bendición y nos vamos con más bendición, Señor. Tu pueblo que nos vio también, Señor, por medio de estas redes, bendícele, Señor eterno, prospera su vida espiritual. Señor, si están enfermos, sánales. Señor mío, si están careciendo de la economía, provee también, Señor. Multiplica en sus manos, Señor eterno. Oh, gracias te damos, Señor, por este día que nos permitiste. Muchas gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú guardarás a tu pueblo que irá a su hogar, a su casa o al lugar de destino que lleve. Muchas gracias te damos, Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de los presentes, ausentes, y con el pueblo de Dios en general desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dejamos el lugar a nuestra hermana para que recite el texto. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer Efesios 3, del versículo 14 al 21. Leemos unidos. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús,